Muy buenas noches, ¿cómo están? Nos encontramos de nuevo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, en su programa Conversaciones sobre Terapia Sistémica. Y como en otras ocasiones me encuentro con el doctor Mauricio Leijas, con el que vamos a conversar acerca de una obra muy importante para el desarrollo de la terapia familiar. Es un documento histórico, una obra de Lim Hoffman, que es Fundamentos de la Terapia Familiar. Ese es el libro que estamos revisando. Y estamos en el primer capítulo. Estamos hablando de las primeras investigaciones. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, muy bien, Emanuel. Contento de estar ya en nuestra tercera transmisión del año, revisando este libro que me parece muy interesante y que también para mí es un reto volverlo a leer, volverlo a interpretar, volverlo a entender, hacer más asociación entre autores que leí después de mis primeras lecturas de la obra, e ir aterrizando mejor los conocimientos. Muy bien, pues manos a la obra. Si tienen algún comentario, ya saben, pueden ponerlo para que podamos darle seguimiento a las dudas o aclararlas. Bueno, en la transmisión pasada nos enfocamos mucho como al contexto geopolítico en el que nace la terapia familiar, ¿no? Que me llama mucho la atención como Lim Hoffman dice que Estados Unidos era la espina dorsal del movimiento de la terapia familiar. Que es muy interesante que le llame movimiento, ¿no? Porque pues eso tiene una connotación política. También Freud, aunque él decía que no se metía con eso, cuando él escribe la historia del psicoanálisis, él la titula Historia del Movimiento Psicoanalítico. Y Lim Hoffman también habla de la terapia familiar como un movimiento. Entonces también se me hace interesante ese término de movimiento, ¿no? Porque ahora resulta que en la historia del conocimiento, pues las escuelas de psicoterapia son movimientos. Interesante, ¿no? Por el impacto que tienen en las comunidades. Y porque también Lim Hoffman sabía que estas nuevas ideas pues representaban todo una vuelta a la tuerca en la epistemología, ¿no? Sí, exacto. Sí, que es lo que a mí me parece atrayente y estimulante de la terapia familiar, porque no te quedas como terapeuta familiar, te da una epistemología para tener una lectura distinta, poco habitual, enriquecedora de eso que llamamos la realidad. Pero ¿cómo ves si retomamos lo del tema de las investigaciones que hizo Bateson sobre aprendiendo a aprender? Perfecto, está muy bien. Sobre eso. Tú ya habías dado una definición, una conceptualización. Estamos hablando de un concepto aplicable a las familias con un paciente con esquizofrenia. Y bueno, lo que vamos a ver en todo el capítulo es este denominador común. Las primeras investigaciones hechas por los terapeutas familiares o por los pioneros de la terapia familiar fueron hechas con familias con un paciente con esquizofrenia. Entonces, bien lo has mencionado en otras ocasiones, la esquizofrenia como que les llamó mucho la atención a estos primeros investigadores, ¿no? Sí, exacto. En realidad, como dice Juan Luis Linares, la esquizofrenia y la anorexia han sido las musas inspiradoras de la terapia familiar. De hecho, estaba releyendo este libro. El compilador es Milton Berger. Son transcripciones de eventos que hizo Bateson y su equipo ya muchos años después de las publicaciones clásicas y que se llama Más allá del doble vínculo. Muy interesante, aquí dicen que posiblemente los pacientes con esquizofrenia y sus familias fueron los menos beneficiados de la terapia familiar por la gravedad de la condición y la patología de las mismas familias. Y creo que es cierto, creo que si nos vamos a la amplia gama de los trastornos mentales, creo que a lo mejor las familias con miembros depresivos, ansiosos o con otro tipo de
problemas mentales a lo mejor se beneficiaron más. Creo que es un reto no menor el trabajar con una familia con un paciente esquizofrénico. Y algo muy interesante es que al principio, y tú lo habías señalado, esta teoría, o estas teorías sobre la comunicación en las familias de esquizofrénicos, pues descansan sobre entrevistas realizadas a los mismos esquizofrénicos sin todavía la observación de la familia, ¿no? Y cómo se veía que el esquizofrénico se estaba adaptando a la comunicación familiar. Y entonces, durante mucho tiempo sí se mantuvo esta visión lineal de que una familia con ciertas características o ciertos ingredientes podía generar un esquizofrénico. Y creo que ya nadie lo conceptualiza así. De hecho, un libro que me gusta mucho citar, y lo he citado cuando he hablado del humor, que es el de Momentos Decisivos de Pittman. Él tiene un capítulo dedicado a la esquizofrenia. Se lo recomiendo ampliamente ese libro, sobre todo ese capítulo. Y empieza el capítulo Pittman hablando de la esquizofrenia así. Dice, nunca entendí la esquizofrenia. Esas son las primeras palabras de ese capítulo sobre esquizofrenia de Pittman. Y al final él dice, es que también si yo fuera padre de familia y tuviera un hijo o una hija con esquizofrenia, pues también me imagino que mi conducta no sería del todo cuerda, porque tener un miembro en casa con alucinaciones y delirios, pues genera ciertas respuestas en el resto de la familia. Entonces, me gusta cómo lo expresa Pittman, porque creo que quienes están empezando a estudiar la terapia familiar todavía pueden conservar esa visión lineal de que una familia esquizofrenizante genera un esquizofrénico. Pero no, también las conductas del paciente perturban y afectan a la familia. Es algo circular. Excelente, pues está muy interesante. Te pone en la mesa de la discusión el dilema de qué forma a quién, ¿no? Si la familia con su comunicación forma o le da, o moldea el comportamiento esquizofrénico, o al revés, ¿no? La esquizofrenia genera o modela la comunicación o las pautas de comunicación de la familia. Creo que en general la esquizofrenia como una enfermedad mental, cuando tú tienes contacto con ella, de entrada la enfermedad provoca un doble vínculo en el espectador, porque la locura nos puede aterrorizar, por un lado, nos da miedo y queremos huir, y por otro lado nos puede seducir o nos puede generar mucho interés, nos puede atrapar. Por eso es que, repitiendo Linares, la esquizofrenia la menciona como una musa. Fíjate, entonces está esta dualidad de una enfermedad mental grave que puede ser una musa, que puede atraerte, te quieres acercar para entender la locura, pero a la vez te da terror y al mismo tiempo quieres alejarte, huir, ¿no? Entonces también un paciente con esquizofrenia, imagínate todas las emociones que provoca en la familia y cómo la familia va a expresar eso en sus conductas. Y creo que al inicio, y lo menciona Lynn Hoffman, en este primer capítulo, seguía habiendo un peso muy fuerte del psicoanálisis. Uno, por esta como prohibición de entrevistar a la familia, por esta idea de no contaminar el proceso, y también por esta visión muy lineal de la realidad, ¿no? De hecho, cuando Bateson escribe este capítulo, o más bien, bueno, me refiero, de hecho es el artículo de Hacia una teoría de la esquizofrenia, está reproducido como el primer capítulo de este libro, Más allá del doble vínculo, y también es un capítulo de la compilación titulada Pasos hacia una ecología de la mente de Bateson, pero realmente es una reproducción de un artículo que aparece en la revista Behavioral Science titulado Hacia una teoría de la esquizofrenia, que yo comentaba que consideraba que era el acta de nacimiento de la terapia familiar. Pero bueno, lo que voy es que este artículo, que aparece en el 56, pues sí le encontramos todavía como ecos del psicoanálisis, porque en 1944 Frida Fromm Reichmann
en una publicación ya había acuñado el término de madre esquizofrenizante. Bueno, es curioso porque Frida von Reimann la cita a Bateson, pero no haciendo alusión a este término que ella acuñó, sino decía que Frida von Reimann era una terapeuta que de manera innata empleaba el doble vínculo terapéutico. Muy interesante lo que dice al final del artículo. Pero bueno, eso quiere decir que Gregory Bateson había leído a Frida von Reimann, y ya para los 50 ya se había vuelto muy popular el término de madre esquizofrenizante, y creo que sí contribuyó a esta visión lineal, que creo que imperó por muchas décadas. Y a lo mejor todavía habrá algún terapeuta por ahí que tenga esta visión, no sé. Muy bien, pues bueno, creo que lo más rescatable es que lo que podremos concluir es que se interesaron por la comunicación y es ahí donde se da el salto de lo individual a lo relacional, ¿no? Podemos hablar entonces de la doble atadura, Mauricio. Exacto, sí. Que es el título que da nombre a este video. Bueno, ¿cómo podríamos definir la doble atadura? En términos muy, muy sencillos, sería una comunicación a varios niveles, en donde en un nivel hay una demanda que es contradicha en otro nivel. Es así como lo podemos conceptualizar, ¿no? Bueno, a ti te gusta mucho Tute, el caricaturista argentino. Sí, me gusta mucho Tute. Sí. Entonces yo un poco cuando me ha tocado hablar sobre estas contradicciones en el lenguaje, pongo una caricatura que me gusta mucho de él y que la voy a compartir. Que seguramente la habrás de conocer si eres fan de Tute, ¿no? Fíjate, la mamá le dice al niño, te dije 1000 veces que no voy a repetirte las cosas. A lo mejor no es el mejor ejemplo del doble vínculo de Bateson porque la contradicción se encuentra en el mismo canal de comunicación, en lo verbal, pero finalmente es una contradicción, es una paradoja, es un mensaje que se anula a sí mismo. Y lo que yo generalmente explico cuando hablo de estas paradojas en la comunicación es que más bien a mí lo que me sorprende es la frecuencia con la que se da esto en la mayoría de las familias y cómo finalmente los niños no se hacen esquizofrénicos. Es decir, en pocas palabras, la cuestión no es de que, ¿cómo es que un ser humano se hace esquizofrénico? No, más bien, ¿cómo no se hace? Por la frecuencia con la que se da el doble vínculo. Y bueno, esa es la caricatura de Tute. Pero hay una caricatura que pone Václavic, no sé quién la hizo, porque no está firmada esa caricatura. Yo creo que alguien del equipo la mandaron a hacer, que también nos habla del doble vínculo, pero ya más batesoniano, en donde se ve la contradicción en los dos niveles de comunicación, ¿no? Es una pareja y la mujer es dominante, el hombre es pasivo y sumiso, y ella le dice, estuve loca en casarme contigo. Estaba convencida de que te convertiría en un verdadero hombre. Entonces, esta caricatura la usa Václavic para hablar del doble vínculo batesoniano, ¿no? Con palabras le está diciendo que está dominante, pero pues el contexto, el lenguaje corporal, hasta ver cómo están sentados los personajes, pues habla de que ella es la que domina, ¿no? Sí. Aunque mira, sí está firmada, no más que no. Ah, sí es cierto. Sí, de 1973. Ah, sí pero es cierto. Es difícil de saber quién la hizo. Ah, ok. Bueno, hay otra caricatura de Kino, volviendo a caricaturistas argentinos, recientemente desaparecido, que también me gusta mucho. Y aquí lo que me gusta es esta capacidad de la comunicación humana para atrapar, que también es algo que describe Bateson en esta publicación, ¿no? La confusión que genera la paradoja en la comunicación puede tener al interlocutor atrapado, no poder abandonar el campo, y creo que eso le sucede mucho a parejas que quedan atrapadas en dobles vínculos o en paradojas de la comunicación, que vendría a ser
lo mismo. ¿Cómo ves las caricaturas, Emanuel? Sí, me gustaron mucho. Están muy padres. Particularmente esta de Kino, creo que ejemplifica muy bien lo que es una paradoja. Hay maneras de salirse de esa trampa de la paradoja. Hay maneras de salir librado de ella, pero es difícil en las familias, ¿no? Bueno, es difícil cuando el que queda atrapado es un niño. Es más difícil abandonar el campo, es más difícil metacomunicar porque quien lo atrapa puede enojarse, enfadarse y el niño queda desprotegido. Y también algo que menciona Bateson y que lo cita Lynn Hoffman es que a través del humor, a través de bromear, puedes también zafarte del doble vínculo, que eso es muy interesante, pero pues también el humor no creo que un niño lo use para escapar del doble vínculo. Ahora, ahí le apuntaríamos que ahí le apuntaríamos otra ventaja al sentido del humor, ¿no? Ah, sí. Y sí. otra relación con la salud mental, ¿no? Sí, fíjate que creo que aquí a lo mejor los que nos están escuchando y que son nuevos en esto, creo que a lo mejor se pueden estar confundiendo porque cuando estamos citando literalmente la obra de Lynn Hoffman, tú y yo nos estamos refiriendo a doble atadura, pero ya cuando nos desapegamos del texto hablamos de doble vínculo. Entonces realmente es lo mismo. Ah, sí, claro. De hecho, en realidad creo que se traduce más como doble vínculo, pero una traducción más literal del inglés sí es como doble atadura. Entonces tenemos tanto la traducción literal como la traducción menos literal, pero más común en el español. O sea, prácticamente todos los terapeutas hablan de doble vínculo, casi nadie habla de doble atadura. Esto aparece aquí, pero creo que también es un tema del traductor. Traductor. Bueno, porque yo te había comentado en la transmisión pasada que yo había encontrado la descripción del doble vínculo en un documento de principios del siglo XX, que es la Carta al Padre de Kafka. Sí, Él no quería que se publicara, creo que se publica en los años 20, y hay un fragmento que nos habla del doble vínculo entre él y su papá, que se me hace muy interesante y que entonces realmente si queremos rastrear la descripción del doble vínculo, pues nos damos cuenta que Bateson en el 56 no fue el primero en describirla, sino que fue en realidad Franz Kafka. Entonces, ¿cómo ves si leo un pedacito? Bueno, yo aquí tengo mi edición de Franz Kafka, La Metamorfosis y otras historias, que aquí viene la Carta al Padre. Como es un documento pequeño que lees en una sentada, pues viene compilado con otras obras. Creo que hay una editorial, creo que se llama Editorial Tomo, que sí consigue la Carta al Padre nada más en la misma obra, ¿no? Esa se me perdió por ahí, la tenía, estaba tan delgadita que la extravié, pero aquí en esta compilación donde está la Metamorfosis, aquí puedo yo leer dónde está el doble vínculo en la Carta al Padre. Entonces, ¿cómo ves? ¿Te lo leo? Excelente. Dice así. El motivo principal que existía detrás de mis intentos de matrimonio era completamente digno. Crear una familia e independizarme. Algo que sin duda te parecía excelente. Aquí recordemos que le está hablando al papá. Y aquí viene la bronca. Solo que luego, en la realidad, se convertía en ese juego de niños. Fíjate, Bateson habla también del juego en esas interacciones familiares. En ese juego de niños en el que mientras uno retiene fuertemente la mano del otro, le grita, vete, vete, ¿por qué no te vas? Lo cual en nuestro caso se complicó porque en ti este vete era sincero. Y fíjate, algo muy interesante que dice después, el propósito de vencer esta situación tiene así algo de demencial y el menor intento puede llevar a la locura. Entonces tenemos un autor que en una carta a su papá que ni siquiera pensaba publicar, habla de esta paradoja en la comunicación. Retienes fuertemente la mano del otro y cuando el otro se siente presionado, tú todavía le dices que por qué no se va.
y luego todavía dice que eso te puede llevar a la locura, pues es exactamente lo que dijo Bateson en el 56, cuando habla del doble vínculo y su relación con la esquizofrenia. Como ves, Sí, es muy sí, sí. interesante esto, ¿no? Es muy interesante, sí. Recomendable la obra de Kafka y la carta al padre. Y es muy interesante que en ambas propuestas o en ambas descripciones hay un denominador común también en una especie de lucha desesperada, ¿no? Una lucha desesperada por zafarse de de ese yugo o de esa trampa que se tiende a la hora de enunciar esa comunicación. Exacto, así es. Y bueno, lo que podemos decir también es que estas investigaciones todavía estaban centradas en en un enfoque diádico de la familia. Es decir, era la relación de la madre y el hijo Ajá. lo que generaba interés por estos investigadores. Y hubo un momento en que el interés creció hacia las relaciones triádicas o hacia incluir a un tercero en esas relaciones. Uh-huh. Mira, aquí parece como que está en terapia, ¿no? Mira, como que tú estás en terapia, ¿verdad? Sí, ¿no? Como que coincidió. Bueno, mejor quitamos eso, se ve muy chistoso. Ajá. Y entonces, bueno, Jay Haley se interesó por las relaciones triádicas y habla sobre un concepto que ya también había enunciado, que ya también había descrito Gregory Bateson, que es la danza infinita de las coaliciones. ¿Recuerdas ese concepto? Sí, que aquí ya es lo que comentaba de cómo se mete con el tema de la teoría del juego, ¿no? Y cómo Sí. se ve a ver ya más compleja la interacción familiar, ya no nada más en las diadas, porque también en el caso de Kafka, pues también es una diada, Kafka y su papá, ¿no? Y describe ya el doble vínculo, pero la situación es más compleja. De hecho, incluso creo que fue Don Jackson, más adelante, él después decía que también el que era la víctima del doble vínculo también podía generarlo a su vez para atrapar a los demás. Sí, 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 exacto. Pero a ver, tú platícanos de ¿a qué le llama Bateson este juego de las coaliciones cambiantes? Bueno, como bien lo mencionas, se basa en la teoría de los grupos. Ajá. Más bien en la teoría de los juegos, ¿no? Exacto, sí. La teoría de grupos es otra. La teoría de los juegos, en donde dicen que palabras más, palabras menos. En un grupo de 4 personas, las coaliciones tienden a ser estables. Si dos personas pueden formar parte de una coalición, es decir, una alianza en contra de las otras dos y mantenerse estable. Pero cuando se agrega un quinto participante en ese grupo, las coaliciones tienden a ser inestables, es decir, pueden cambiar. Un grupo de 3 puede hacer coalición con el de 2 y después cambiar la dinámica de ese grupo en torno a las coaliciones. Y esas coaliciones o esos cambios en las coaliciones pueden verse de manera infinita, es decir, la estabilidad en un grupo de 5 podría ser infinita, ¿no? Sí, claro. Sí es muy interesante. Fíjate, aquí llega un comentario de Yo Soy Pimpollo. Muy interesante, Bateson. Fíjate que, bueno, aquí hablamos mucho de Bateson, pero
aún en medios académicos o en el gremio de psicólogos, de terapeutas, lamentablemente no es muy conocida la obra de Gregory Bateson. Es más, es tan mal conocida, pero tan mal conocida, pero tan mal conocida, que cuando me invitan a dar una charla, una plática, y que es un círculo psicológico, y que leen mi currículum para presentarme y me dicen que yo estoy en la maestría en el Instituto Bateson, pronuncian mal Bateson. Entonces ya de entrada, de hecho, ahí están los videos. Bueno, cuando yo subo videos a YouTube, corto cuando me presentan, pero creo que en el 99%, y no estoy exagerando de las veces, pronuncian mal el apellido de Bateson. Y entonces eso me preocupa porque es como si se pronunciara mal el apellido de Freud y nunca se pronuncia mal. Si tú estudiaste, no sé, en el Instituto Sigmund Freud o en el Instituto Ana Freud, que tiene mucho reconocimiento, una colega psiquiatra quería irse, creo que en Viena está el Instituto Ana Freud, y si eres egresado de ahí, pues nadie, cuando te presenten van a decir que eres del Instituto Ana Freud. Y sin embargo, con Bateson todo el mundo lo pronuncia mal, entonces yo digo, no, pues entonces creo que estamos mal, algo está pasando ahí, no sé qué sucede. No sé qué piensas de eso. Ok, bueno, tal vez no sea muy conocido en un ámbito afuera del movimiento de terapia familiar, pero creo que aún los que conocen a Gregory Bateson y la importancia de su obra, no se acercan a ella porque piensan que es difícil de entender, porque pues, la obra no es una obra clínica, aunque sirve de base para el trabajo clínico, es una obra más bien de interés epistemológico, ¿no? Sí, claro. Creo que por primera vez en el siglo XX un antropólogo estaba publicando observaciones que sirvieron de punto de partida para una escuela de psicoterapia. Creo que eso no se había visto antes, ¿no? Pero creo que la ciencia en ese periodo del siglo XX empezaba ya a tomar mano de diferentes campos, ¿no? De diferentes áreas del conocimiento, ¿no? La cibernética, la teoría general de sistemas, el estudio de las familias, la manera en como algunos terapeutas como Milton Erickson llevaban su práctica clínica, aún sin escribir mucho, ¿no? Y creo que fue un momento histórico donde coincidieron autores, coincidieron maneras de pensar y fueron encajando las piezas y se creó un cuerpo de conocimientos que ha sido la base para la terapia familiar y que esa la vuelve muy rica. Creo que sí es un desafío más mayor para un estudiante el abordar la epistemología sistémica que para un estudiante de cualquier otra escuela por la diversidad de autores y maneras de pensar. No es tan sencillo revisar estas obras. Puede ser que haya un prejuicio también en decir que, bueno, va a ser complicado entender la obra de Gregory Bateson y por eso no se acerquen con con tanto disfrute o con tanto deseo como a otras obras, ¿no? Exacto. Bien. Virginia Ortiz nos dice, es una lástima, Bateson es básico, qué suerte tengo que en donde estudio actualmente para ser terapeuta familiar, sí está considerado y gracias a ustedes me es posible tener un mayor conocimiento de él. Pues compártenos, Virginia, en dónde estudias. No me canso de felicitarlos y recomendar que les sigan. Pues muchas gracias. Bateson fue un parteaguas en la terapia. Bueno, sí, Virginia, dinos dónde andas, desde dónde nos escuchas. Creo que ya había participado antes. Yo soy muy malo para las caras o Yo no los sé nombres. de dónde es, pero ¿en dónde estudia? ¿En qué escuela o qué instituto estudia la terapia familiar?
Bueno, la psicóloga Gabriela, sí. a ver, adelante. Bueno, dice, buenas noches, me parece que cuando algo es difícil de entender, algunos gremios, no vamos a decir cuáles, para no pelearnos, prefieren acudir a explicaciones simplistas. Fíjate que si hay una crisis epistemológica en el pensamiento de los psicoterapeutas, y también aquí meto a los psiquiatras, como que le huimos al pensamiento complejo. Nos da miedo, no nos gusta. Pero cuando estábamos hablando de la obra de Steve DeShazer, tú hasta sugeriste un título con mucho humor de un capítulo de él, ¿no? Que creo que se titulaba No lo complique, piense complejo. No lo complique. Complementar este título. Creo que el pensamiento complejo puede dar miedo, pero que es una herramienta de mucho valor. Yo a veces cuando no sé cómo intervenir, me preocupo al menos de tener una visión compleja del fenómeno. Sí. Bueno, a mí me gusta mucho el libro de Estética de Cambio. Mira, ya Virginia nos comenta que estudia en el IREFAM, desde Chiapas. Pues un saludo a Chiapas y un saludo a IREFAM, que es un instituto que se ubica en Chihuahua. Creo que sí sé quiénes son. Bueno, fíjate que en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, a veces aquí no me reprueban en geografía, que nunca fue mi fuerte, ahí hay un instituto Bason. Hay 3 institutos Bason, que es la institución donde yo salí, donde yo imparto clases. Sí. Está la sede que inició aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Hay una en una de las ciudades más bonitas del país, que es San Luis Potosí. Está el Instituto Bason en San Luis Potosí y en Chiapas. Muy bien, pues saludos del IRAFAM de Chihuahua. Bueno, ibas a comentar algo, Emanuel. Sí, a mí me gusta el libro de Estética de Cambio. Y me parece que si nos queremos adentrar a la obra de Gregory Bateson, podemos comenzar con ese Estética de Cambio, que es una versión también llena de humor, llena de lucidez por parte de Bradford Kinney. Es una obra que a mí me gusta mucho y que creo que puede llevarnos de la mano para conocer la complejidad del pensamiento de Gregory Bateson. Sí, pues yo creo que ya no nos va a dar mucho tiempo como para seguir avanzando en esos trabajos que cita Lynn Hoffman. ¿O quisieras comentar algo sobre la teoría del control de la transacción esquizofrénica, o lo dejamos para la siguiente? Pues miren, nos hacen falta tres investigaciones. Una es el control, que bueno, estamos hablando de este interés de Jay Haley por observar las luchas de poder en la familia. Luego está también el concepto de pseudomutualidad y de la masa indiferenciada de Murray Bowen. Entonces, sí lo podemos dejar para la próxima vez. Creo que son conceptos muy arraigados todavía en la terapia familiar y que le podemos sacar un poco más de jugo a este tema, ¿no? Sí, a mí lo que me gusta de Bowen es que, de hecho lo dice aquí y lo platicamos en la siguiente transmisión, él internaba familias completas. Muy interesante. Sí. Yo una vez llamé al Hospital San Juan de Dios para preguntar si podían internar a una familia y me dijeron que no. De hecho, tomé un video y no me he atrevido a subirlo todavía porque no quiero problemas con esta institución, pero bueno, a lo mejor algún día lo subiré, ¿no? ¿Pero un video de qué? De cuando hice la llamada, porque la hice en una clase, hablé para preguntar si podía internar a una familia. Quería que los alumnos vieran que me respondían. Ok.
Pero obviamente cuando me contestan no saben que yo estoy en una clase, ¿no? Pero yo les aposté todo contra nada que iba a ser imposible internar a una familia completa. Y el interesante es que Murray Bowen ya en la década de los 60 lo hacía, ¿no? Sí, exacto, se ha perdido esos paquetes familiares en tu institución psiquiátrica de preferencia. Entonces, nuestro próximo capítulo, por favor, véanlo, es este tema y muchos otros de su interés. Bueno, ¿cómo si leemos el último comentario antes de irnos? Bien, Mike o Mike, no sé cómo se pronuncia, saludos. Gracias por tus aportes. Comentar que Bateson no quería publicar la obra porque pensaba que lo podrían malinterpretar como diádico, madre e hijo, pero por la premura del auspicio tuvieron que, me imagino que tuvieron que publicarlo. Sí, hay como que No podemos ver la otra parte del mensaje, ¿no? Se corta. Ajá, bueno, aquí también nos están, Psicogamer, desde que acepté que tenía TDAH en mi vida, ya como adulto pude mejorar un poquito y ya estoy trabajando cada día más. Muchas gracias, Doc. Bueno, esto creo que es un comentario de la transmisión anterior que hicimos. Bueno, y Gabriela García también se despide. Gracias por este esfuerzo y trabajo. Saludos. Pues seguimos adelante, haciendo divulgación de la terapia familiar. Bien, gracias a ustedes y nos vemos el próximo miércoles. Cuídense mucho. Bye. Bye. Bye.